y de aprender juntos de la palabra del Señor. Porque usted sabe que cuando alguien comparte algo, el que estudia también recibe del Señor primeramente. Vio que dice la palabra que la palabra misma es como una espada de doble filo, que siempre afecta. Cuando manipulamos la palabra, afecta a aquellos que la reciben, pero aquel también que la manipula también. Así que hoy nosotros vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver con la alabanza celestial, ¿sí? Y está muy relacionado con lo que el pastor David va a estar enseñando. Así que esperemos que esta temporada y estos minutos que tenemos por delante puedan ser de mucha bendición. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Invito rápidamente, abramos Nehemías capítulo 9, versículo 6. Encontramos una palabra, Nehemías 9:6, dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces aquí vamos a estar hablando un poquito de esto, de lo que tiene que ver con los cielos, cómo es la adoración celestial. Y esto tiene que ver mucho con nuestra vida terrenal también, ¿sí? Porque usted sabe que según la propia palabra, nosotros tenemos tres cielos. Un cielo es el cielo atmosférico, el segundo es el cielo sideral, y tercero tenemos el cielo espiritual. Repito nuevamente: atmosférico, sideral y espiritual. Ahora, el cielo atmosférico es el cielo que todos nosotros vemos, donde vuelan las aves. Veo que el mismo Señor Jesús dice: mirad las aves del cielo. Cuando está diciendo mirad las aves del cielo, se está refiriendo a este cielo que nosotros vemos. En segundo lugar, hablamos del cielo sideral. Ahora, este cielo sideral es el segundo cielo, y es el cielo del espacio, ¿sí? Ahí donde contiene los astros. Usted puede recordar, por ejemplo, en Génesis capítulo 15, dice la propia palabra que el Señor, nuestro Dios, sacó a Abraham afuera y le dijo que cuente las estrellas. Ahí está refiriéndose justamente a esto, al cielo sideral. Pero en tercer lugar tenemos el cielo espiritual, y podemos encontrar, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo número 12, versículo número 2 al 4, en donde el apóstol Pablo está hablando de este cielo, y dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Hasta dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo. Ahora usted puede ver claramente que estos dos primeros cielos que nosotros vimos, el atmosférico y el sideral, tienen que ver con el cielo físico, al cual nosotros tenemos acceso a través de la observación. ¿Me van siguiendo? Pero en tercer lugar tenemos el cielo espiritual, ahí donde nosotros sabemos, la propia palabra dice que los cielos es el lugar donde el Señor tiene su trono, ¿sí? Entonces ahí donde están los ángeles, en donde nosotros podemos ver que la palabra nos muestra en varios pasajes la imagen celestial. Este lugar es un lugar inaccesible para los hombres, ¿sí? A través de nuestra carnalidad. Ahora, nosotros, obviamente, a través de nuestra carne no podemos subir, pero sí es evidente que podemos tener, ¿no? Y somos influenciados a través del mundo espiritual. Usted sabe que el mundo natural y el mundo espiritual, aunque si bien no pareciera que son dos lugares físicos diferentes, sin embargo están juntos. ¿Estamos hasta acá? Y somos influenciados de alguna manera a través del mundo espiritual. Podemos nosotros mismos, sí, podemos tener a través del mundo espiritual tener una afectación positiva, pero también hay un mundo espiritual que no conocemos, obviamente, no lo podemos ver, mejor dicho, pero es el mundo espiritual donde está el diablo y sus demonios. ¿Me van siguiendo? Ahora, nosotros no podemos verlo, pero sí somos afectados continuamente. Pero hay algo que, aunque no lo podemos ver humanamente,
al mundo espiritual, sí podemos percibirlo. Y esto es el beneficio y una de las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes, que podemos tener acceso y conocemos el mundo espiritual a través de nuestro espíritu. Usted cuando nació, usted tiene primeramente, cuando usted nace en su mundo, en el mundo natural, a través del vientre, usted tiene un cuerpo físico y tiene un alma. ¿Cuánto lo van siguiendo? Cuando la persona que no tiene a Dios dice que yo estoy buscando una forma, tengo una vida espiritual, no está hablando con una persona que no tiene al Señor, no significa que tenga una vida espiritual, sino que se está refiriendo simplemente a cuestiones que de alguna manera afectan positiva al alma. Porque el único que puede realmente aperturar nuestra vida, traer vida en el Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra que usted ha nacido primeramente en el hombre, ¿no? Como hombre, pero segundo tiene que nacer del Espíritu. Como el Señor Jesús le enseñó a Nicodemo. Que Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo entrar al reino? ¿Cuál es la puerta del reino? Es nacer de nuevo. ¿Cuántos que están aquí creen en el Señor Jesucristo? Y le han confesado con su boca. Porque dice la palabra que todo aquel que confiesa con su boca, Dios ha hecho ¿qué cosa? Hijo de Dios. Entonces, nosotros a través de la fe, a través de nuestro encuentro con Dios, tenemos vida espiritual. Por esto nosotros podemos percibir lo espiritual. Dice la propia palabra que para el hombre natural esto es locura, pero para lo que cree que es poder de Dios. ¿Cuánto puede decir amén? Y la misma palabra el apóstol Pablo enseña en los Hebreos, que ahora nosotros, teniendo los sentidos, ¿sí? Percibimos a través de los sentidos espirituales. Entonces, cuando usted nace de nuevo, Dios le abre un lugar de conocimiento, que es el conocimiento espiritual. Y nosotros muchas veces lo simplificamos o lo ilustramos así. Cuando usted nace, imagínense que usted nació en una casa y con 2 ventanas. Entonces usted, a través de esas 2 ventanas, cuando usted nace, hay una ventana que está abierta, que es la ventana del alma. Y a través de los sentidos, a través del tacto, a través del gusto, a través de los ojos, puede conocer este mundo. ¿Cuántos saben, por ejemplo, que hace un poquito de calor? Lo sabemos a través de los sentidos naturales. ¿Cuántos me van siguiendo? Podemos conocer el azul del cielo, podemos ver a través y percibir, aprender y conocer a través de los sentidos naturales, el oído, demás. Ahora, cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios abre otra ventana que hasta ese momento estaba cerrada, que es la ventana del Espíritu. Y esa ventana lo conecta con otra dimensión, que es la dimensión del Espíritu. Entonces, a través de esa ventana, usted puede ver el mundo espiritual. Por eso dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Es decir, usted mira a través de la fe. La fe son los ojos del Espíritu. Porque usted ve lo que Dios le está mostrando. ¿Cuándo estamos hasta acá? Cuando usted más madura, cuando usted va creciendo, usted va a dejar de mirar tanto por la ventana de lo natural y empieza a mirar a través de la ventana de lo espiritual. Y eso, cuando más madura, deja de ver las cosas que son y empieza a mirar lo que Dios le revela a través del Espíritu. Por eso hay personas que cuando ven un problema, lo miran con los ojos naturales y le dicen, esto no hay salida, no hay solución, porque miran a través de los sentidos naturales. Pero nosotros que tenemos los ojos de la fe, los ojos espirituales, podemos ver que a través del Espíritu, en el cielo se está gestando la respuesta a nuestra venida, a través de nuestras oraciones, para lo que Dios ha prometido en nuestra vida. ¿Cuánto puedo decir amén? Por eso el reino espiritual se afecta y trabajamos y nos movemos y afecta mucho más de lo que a veces nosotros nos imaginamos. Es más, Jesús mismo enseñó en San Mateo capítulo número 16, Dios le dijo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Quién tenía la llave? Pedro. ¿A quién le dio la llave de qué? Del reino de los cielos. Aquí hay 2 connotaciones específicas, primeramente para la vida de Pedro, pero también para la iglesia. Cuando el Señor estaba diciendo, te doy la llave del reino, estaba diciendo que Pedro iba a ser el portador de una persona, el portador de una llave profética para abrir nuevas temporadas para la iglesia. ¿Estamos aquí?
Porque en capítulo número 2 del libro de los Hechos, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, se levanta el que tiene la llave. Se levanta Pedro y empieza a predicar la palabra. Y a través de la predicación de la palabra comienza la iglesia. ¿Cuánto puede decir amén? Pero este mismo hombre, acuérdense cuántas llaves, no, solo dijimos recién que a Pedro se le habían dado 2 llaves. Ahora en la segunda llave donde dice, ¿dónde se aplicó? Se aplicó en el libro de los Hechos, capítulo número 10, cuando un hombre fue a buscar, llamado Cornelio, fue a llamar a Pedro, y Pedro, que tenía la llave, abrió la puerta a los gentiles. Por eso los gentiles podemos entrar, porque Dios le dio llave a Pedro. ¿Cuánto puede decir amén? Pero usted también tiene llaves. ¿Cuánto puede decir amén? Nosotros también tenemos llave del Espíritu. Por eso hoy lo que usted está haciendo, alabar, adorar, abre apertura, ¿no? Tiempo de guerra, tiempo de adoración, tiempo de clamor, tiempo de arrepentimiento. Aperturamos. Y esto funciona porque la palabra dice que Jesús enseñó que cuando Él empezó a predicar, dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino se manifiesta, aunque el reino está en todos lados, se manifiesta cuando hay gente con la llave para aperturar tiempo del Espíritu. ¿Cuánto puede decir amén? Gloria al nombre del Señor. Entonces, usted está en un barrio donde hay hechicería, donde hay droga, donde hay promiscuidad, donde el enemigo está haciendo estrago, hasta que llega alguien que tiene la llave, hasta que llega alguien que tenga el mensaje, y desde que llega alguien que tenga el mensaje, empieza a moverse el mundo del Espíritu, porque Dios le dio la llave a la iglesia. Y dice la palabra que todo lo que nosotros atamos acá, ¿no?, en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatamos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Y en el mundo que estaba perdido, en una tierra que estaba atada por el diablo, por la hechicería, usted empieza a abrir la boca con sabiduría, usted empieza a predicar el evangelio y se empieza a desatar la bendición. Donde había pobreza empieza a haber riqueza, donde había perdición empieza a haber salvación, donde había enfermedad empieza a haber sanidad, porque hay alguien que tiene la llave, está manifestando el reino. ¿Cuánto puede decir amén? Por eso es importante que usted reconozca que el mundo espiritual está presente, pero ya está con nosotros, pero tiene que manifestarse a través de los hijos de Dios. ¿Me van siguiendo? Y usted tiene que saber que es tan real que si el mundo espiritual es paralelo a nosotros, si usted ve la palabra en Apocalipsis capítulo 4, dice la propia palabra que Juan estaba en el Espíritu y una puerta se abrió delante de él y vio. ¿Me van siguiendo? Por eso hay algo que es bien interesante, que nosotros podemos ver lo que nadie puede ver. Podemos sentir lo que nadie puede sentir. Yo no sé si usted cree que Dios está acá. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor. Pero dígame, ¿usted lo ve a Dios? ¿Usted lo puede tocar a Dios? Entonces usted está fuera de sí, está loco. No está fuera de sí, no está loco. Usted que puede, a través de los sentidos espirituales, puede tener una conciencia real y segura de que Dios está con nosotros. Y eso no es a través de los ojos, eso no es a través del cuerpo, no es a través del oído, es a través del Espíritu Santo, que ha abierto una puerta a nuestros corazones para que podamos ver a través del Espíritu. ¿Cuánto puede decir amén? Por eso dice la propia palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 3, pero si vuestro evangelio está encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, pero para nosotros, hermanos, está liberado. ¿Cuánto va a decir amén? Por eso el Espíritu, justamente la palabra dice que el reino se hace visible a nosotros. Romanos capítulo número 1, versículo número 20, habla de que el reino está en todos lados, como dijimos recién, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder ideal, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Me van siguiendo? Aquí un punto importante punto de doctrina para nuestra propia vida. Hermano, hermana, el mundo está condenado justamente. ¿Vamos acá? No hay injusticia. Dios es un Dios justo. Hay pocas maneras de salir de la justicia de Dios. Si usted es condenado a la cárcel, solamente tiene 2 maneras de escapar a la justicia.
Usted puede escapar a la justicia porque la justicia no lo atrapa. Entonces esto es una situación injusta. Pero usted puede recibir misericordia y perdón. Es esto lo que nosotros recibimos. Nosotros somos salvos por el perdón de Dios. Pero el mundo no tiene excusa. Porque dice la palabra que el mundo, todo lo que usted ve, el cielo, la tierra, todas las cosas visibles, manifiestan lo que no podemos ver, que hay un Dios sobrenatural, un Dios que diseñó el mundo con inteligencia, con propósito y sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Cuánto puede decir amén? Por esto el mundo, dice la propia palabra, aunque viendo a Dios, no lo conoció y se envaneció en sus propios pensamientos. Esto significa entonces que el mundo, aunque teniendo la posibilidad de conocer a Dios a través de la naturaleza, ha decidido darle la espalda. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, punto número 1 para esta enseñanza en esta hora, nosotros tenemos acceso al mundo espiritual. Acompáñenme, hermano. ¿Cuánto escucharon hasta ahora? ¿Cuántos creen que tenemos acceso al mundo espiritual? Ahora, ¿qué ocurre entonces en los cielos? Ahora los cielos, si bien dijimos, el mundo espiritual, no de los cielos espirituales estamos hablando, es un lugar donde la propia palabra nos muestra que es un lugar con una vida organizada, con principios, con jurisdicciones y con autoridad. Por esto la palabra dice que el cielo no es un lugar desordenado, es un lugar ordenado. ¿Cuánto estamos hasta acá? ¿Cómo es la vida del creyente? ¿Ordenada o desordenada? Ordenada, ¿no es cierto? Porque los que somos de Dios somos ordenados. Dice Génesis 1:1, en el principio estaba la tierra desordenada y vacía. Hasta, ¿qué cosa? Hasta que el Espíritu Santo empezó a moverse. ¿Cuánto puede decir amén? Usted puede tener una vida desordenada, pero si el Espíritu de Dios se está moviendo, tiene que haber orden. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Colosenses capítulo número 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces acá dice que Dios creó, ¿qué cosa? Tronos, dominios, principados y potestades, porque está hablando que en el mundo espiritual es un lugar ordenado, en donde hay estructuras de autoridad delegada y hay personas que se someten. Esto es bien importante para nuestra vida. Él dice, si usted lee el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Principio de guerra espiritual. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es de voluntades. ¿Estamos aquí? Ahí está la voluntad de Dios y está otras voluntades. Por eso el conflicto cósmico es establecer justamente la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso nosotros luchamos con nuestra carne, con el sistema, con el mundo, con nuestras ideas, con el pensamiento, con las estructuras, con un montón de cosas para que se establezca el reino, porque dice la propia palabra que la gente de este mundo tiene la mente cautivada y no son dirigidas a través de un espíritu de mentira y de engaño. ¿Me van siguiendo? Ahora nosotros que estamos en Cristo tenemos que aprender a rendirnos a la voluntad de Dios, porque es principio de victoria para nuestra vida. Para tener victoria en el mundo espiritual, el primer lugar de conquista tiene que ser nuestras propias vidas. Es el lugar de conquista, de conquistar a través de la fe, las pasiones, los pensamientos, para que el reino del cielo se establezca en cada uno de nosotros. ¿Cuánto puede decir gloria a Dios por esto? Por esto, el reino de los cielos es un lugar de autoridad. Es bien importante para ustedes y cada uno de nosotros, todo lo que estamos aquí, seamos profetas, seamos pastores, seamos líderes de alabanza, seamos cantores, todos tenemos que aprender los principios de autoridad delegada, porque son los principios que se manejan en los cielos y que tienen que manejarse en la tierra. ¿Cuánto puede decir amén? Nadie puede hacer lo que quiere, todos tenemos que hacerlo, movernos a través de estructuras
estructura de gobierno, porque esa es la forma de movernos a la iglesia. Tal vez a alguno no le puede gustar esto, pero es necesario morir a sí mismo para movernos y caminar a la luz de los principios que Dios tiene en su palabra. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Recuerde que la batalla, ¿sí?, en los cielos, a través de la desobediencia de uno que se llamó Lucifer, fue porque intentó, dice la palabra, se enorgulleció en su corazón y dijo para sí mismo: seré semejante al Altísimo y subiré a su trono. ¿Quién fue? Justamente el diablo, Lucifer. Ahora, ¿qué es lo que hubo en su corazón? Orgullo, vanidad, y quiso hacer y desobedecer a nuestro Dios. Pero nosotros no somos así. ¿Cuántos estamos acá? Somos gente obediente. ¿Cuántos tienen pastores? Tenemos que movernos bajo principios de paternidad. Ahora, la propia palabra entonces dice que hay principios. Y dice que en los cielos hay principados, potestades, tronos, señoríos y dominio. Principado tiene que ver justamente con alguien que se le ha delegado territorio. Pero principado no es simplemente, usted tiene que ver dentro del mundo espiritual que no solamente son territorios físicos, sino que territorios espirituales de gobierno. Por esto, una de las definiciones de principado es justamente arquitecto. Porque el principado es el que diseña estructuras, el que diseña visiones, el que diseña organizaciones, es la persona encargada de diseñar para el bien. ¿Estamos hasta aquí? Vio que el mundo, si usted se acuerda, la propia palabra nos enseña que el diablo también está organizado de esta misma manera. ¿Y por qué está organizado de esta manera? Porque él fue echado del cielo y se ha robado principios que le pertenecen al reino. Recuerde que el diablo no es creador, ¿sí? Él es manipulador y deformador de lo que ya ha sido creado en el cielo. ¿Cuántos estamos hasta acá? Por eso usted no puede decir esto del diablo. No hay nada del diablo, pero sí el diablo puede manipular lo que es de Dios y puede deformar lo que es de Dios. Segundo, potestad, que tiene que ver con jurisdicción, trono, lugar donde se ejerce poder, señorío. ¿Estamos hasta acá? Usted conoce a alguien muy bien que Dios le ha delegado señorío. ¿Quién es? Usted. Los profetas, Dios nos delegó señorío. ¿Qué le dijo a Adán y Eva? Usted tiene que señorear y sojuzgar. Dios nos ha delegado señorío. ¿Cuánto puede decir amén? Y tenemos que recuperar esa autoridad que se ha perdido para que podamos ejercer el señorío en el propósito del Señor. Dominio, que es el territorio sujeto bajo un Estado. Ahora, todo esto tiene que ver con la organización. Pero vamos a ver qué personas, qué personajes podemos encontrar en el cielo. Obviamente, más allá de Dios mismo, estamos hablando más allá del Espíritu, más allá de Cristo, estamos hablando de las personas que están alrededor del trono. Primeramente podemos encontrar ángeles, serafines, querubines y arcángeles. ¿Qué podemos encontrar? Ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Seguramente usted ya los conoce porque están en la palabra y tenemos historias que nos relacionan con ellos. Primeramente ángeles, diga conmigo ángeles. La palabra que obviamente, que etimológicamente viene del hebreo, es para ángeles, Meleach, es M-A-L-E-A-K-H. Y la palabra griega es ángelos, A-G de gato, G de gato, U-E-L-O. Ambos significan mensajeros. Son creados directamente por Dios, ¿sí? Son personas. Usted tiene que saber que los ángeles no son como nosotros. Esto es bien importante, son asexuados. Es importante para que usted identifique, porque hay personas que mitifican, personas carnales que dicen: tengo relaciones con un ángel me visitó de noche. Esto es un demonio. ¿Cuánto estamos hasta acá todavía? Eso es un demonio, porque Dios no actúa de esa manera y los ángeles no actúan tampoco de esa manera. Por eso los ángeles no son como se propuso un tiempo, en formas de bebé, tipo cupidos. Eso no existe. No, los ángeles fueron creados adultos, como el primer hombre, Adán y Eva, fueron creados ya en su edad adulta. ¿Me van siguiendo?
pertenece a una estructura jerárquica definida, con funciones definidas. La propia palabra nos habla de que esto, obviamente, usted tiene que saber, por ejemplo, que los ángeles no tienen alas, no, porque muchas veces la persona dice, no es uno con ángel, alas es un ángel. No es un ángel. ¿Me van siguiendo? Lo que tienen alas son los serafines y los querubines. Se materializan, pueden aparecer en forma material, pueden compartir y comer. ¿Se acuerdan la historia de los ángeles que compartieron con Abraham? ¿Me van siguiendo? Ahora la palabra llama a los ángeles como espíritus, como hijos de Dios, como millares de santos. El único ángel que nosotros conocemos por el nombre es el ángel Gabriel, y encontramos en Lucas capítulo número 1, versículo número 26. Y los demás ángeles se han negado a entregar los nombres, porque una de las cosas que los ángeles han evitado siempre es el hecho de ser adorados. Los ángeles no tienen que ser adorados. ¿Me van siguiendo? No hay que prenderle vela, no tienen nada que ver con esto. La palabra entonces nos enseña claramente con esto, que si hay alguien que dice, no, yo estoy adorando a un ángel, me apareció para que le adore, esto tiene que ver con manifestaciones demoníacas, pero no tiene nada que ver con los ángeles del Señor. Dice la palabra que son un poco mayor que los hombres, aunque aparentemente los hombres, cuando estemos en el cielo, vamos a estar a cargo de ángeles. Son poderosos y fuertes, tienen interés por el bienestar de los hombres, nos conocen, ¿sí? Conocen nuestros actos. Así que no hay nada oculto ni delante de Dios, y seguramente hay ángeles que lo están mirando, aunque no son como Dios. Acuérdense esto, ¿sí? Son ángeles, son espirituales, pero no son como Dios, en el sentido de que Dios puede estar totalmente en todo lugar, pero los ángeles ocupan un lugar específico en el espacio. ¿Me van siguiendo? Entonces, esto es bien importante y tienen su propio lenguaje. Hay lenguaje de los ángeles. Ahora, la propia palabra, dijimos recién, nos dice que no tenemos que tener contacto con los ángeles, a no ser que sea por una aparición o manifestación espiritual, porque la propia palabra dice que muchos de nosotros, muy probablemente, que hayamos tenido contacto con los ángeles, porque los ángeles intervienen también en la vida de los hombres. Pero no tenemos que adorarlos, ni tenemos que tener algún tipo de relación más allá de lo espiritual, porque hoy en día el diablo ha deformado esto a tal punto que hasta hay apariciones extraterrestres y cuánta cosa, que puede ser que tenga que ver obviamente con toda esta manifestación y deformación diabólica que nosotros habíamos hablado recién. ¿Cuántos estamos acá? Lo que sí sabemos que son poderosos, que cerraron la boca de los leones cuando estuvo Daniel, no libró a los apóstoles de la cárcel, el ángel Gabriel fue el que entregó el mensaje a María, y aquí tenemos un montón de momentos donde los ángeles obraron poderosamente a favor del pueblo del Señor. Tienen funciones como no vigilar las acciones de los hombres, velan por nosotros, van a estar con Cristo cuando separe las ovejas de la cabrita, dice la propia palabra, van a venir juntamente con el Señor cuando se arme esa famosa guerra conocida de Armagedón. ¿Cuántos estamos hasta acá? Estos son los ángeles. Lo segundo que usted puede encontrar en el cielo son los serafines. ¿Qué puede encontrar? Serafines. Ahora, en el único pasaje que usted puede encontrar la palabra serafín es en el capítulo número 6, versículo 1 en adelante del libro de Isaías. Es el único pasaje que encontramos sobre los serafines. La palabra serafín viene del hebreo serafín, ¿no? S-E-R-A-P-H-I-N, que significa ardiente. ¿Qué significa? Ardiente. Algunos teólogos sostienen que los serafines son una especie de querubines, pero eso no está obviamente completamente acelerado. Pero sí podemos, inclusive se supone, aquellos que sostienen este pensamiento, que Satanás mismo era en su principio un serafín. Ahora se encuentra por encima del trono de Dios y su trabajo está relacionado con la adoración. ¿Con qué está relacionado? Con la adoración, y específicamente tienen que ver y tratan con la pureza de la adoración. Por esto son encargados de adorar, pero también son encargados de purificar la alabanza de los santos. Por eso dice la propia palabra que cuando Isaías vio al Señor, él dijo: ay Señor, estoy
soy un hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces, ¿qué hizo el serafín? Tomó la brasa del altar y limpió su labio. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Porque esto al principio, todo adorador siempre es pasado por el fuego. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Todo adorador, ¿cuántos se consideran adoradores? Amén. Todos pasamos por el fuego purificador del Señor. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Gracias, Señor. Porque si no fuese por eso, nosotros seguiríamos tal vez con labios inmundos, seguiríamos también con comportamiento, pero Dios ha tenido misericordia. ¿Cuánto puede decir amén? Ahora la palabra dice que tienen 6 alas, si están en la presencia del Señor, cubren sus rostros y sus pies con cada uno, ¿no? Con 2 pares de alas, y obviamente, evidentemente, esto tiene que ver con la humildad y el sometimiento al Señor. En tercer lugar encontramos los querubines. Querubines viene de la palabra querubín, K-E-R-U-B-I-N, y justamente se entiende que son seres inmateriales de algo de alto rango celestial. La palabra usted puede encontrar en la Reina Valera o en la Internacional, que en algunos lugares puede encontrar que esta palabra es traducida como buey o toro. Y describe, obviamente en Ezequiel tenemos la visión justamente de un querubín que tiene estas características, que tiene unas características zoomórficas, ¿sí? Significa con parte de hombre y parte de animal. Ahora, la función específica, ¿sí?, de los querubines tiene que ver con la protección y estar custodiando el trono de Dios. Por eso encontramos a querubines, por ejemplo, en Génesis 3:24, que ellos custodian. ¿Qué cosa custodian? El Edén, ¿sí?, el paraíso, para que Adán y Eva no regresen nuevamente. Porque aquí está el tema, el interrogante, ¿será que no? ¿Dónde estaba el paraíso? Evidentemente algunas teorías a base de algunos comentarios que encontramos sobre Ezequiel, aparentemente el paraíso estaba en un lugar alto, en una montaña, en donde el hombre después no pudo acceder. Por eso se supone que posteriormente Babel quiso construir un lugar alto, porque siguiendo el mismo principio de Satanás, se querían construir para sí mismo un lugar alto. ¿Cuánto vamos hasta acá? Amén. Por eso usted encuentra también el arca, que está protegida y custodiada por 2 querubines. ¿Cuánto estamos hasta acá? Estamos en victoria todavía. Amén. Entonces los encontramos representados por seres vivientes con 4 alas, ¿no? Encontramos que en Ezequiel dice, capítulo 10 dice que no voltean, sino que caminan para adelante. ¿Cómo caminan? Y aquí en cada demostración, en lo que usted puede ver en el Antiguo Testamento, acuérdese que el Antiguo Testamento es un libro que nos enseña principios y son tipos de verdades espirituales. Por eso, por ejemplo, la visión de Ezequiel nos muestra el trono de Dios, y cada elemento que se muestra nos está enseñando algo sobre el cielo, sobre principios espirituales, y ahí donde nosotros podemos ver que aún en esto de no volverse para atrás habla de algo. Hay un principio que nosotros tenemos que seguir, y podemos confirmarlo con otra palabra. Dice la propia palabra que todo aquel que pone la mano en el arado no mira para atrás. Y dice la palabra también que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos. ¿Cuándo puede decir amén? Tenemos que tener, como decía Chuck Norris, retroceder nunca, rendirnos jamás. Siempre hay que seguir para adelante. ¿Cuándo puede decir amén? Código de campeón. ¿Cuándo puede decir gloria a Dios por esto? Somos un ejército de valientes, ¿no es cierto que sí? Dice que tenían 4 caras, ¿no? De león, toro, águila y de hombre. Dice la palabra también que tiene ojos en su cuerpo. Algunos dicen que tiene que ver con que pueden ver, que todo lo pueden ver, está representando de que Dios lo puede ver todo, pero otros dicen que tiene que ver justamente de que están velando y supervisando todo alrededor del trono de Dios. Ahora, lo mismo encontramos en Apocalipsis, de la misma visión, encontramos 4 seres vivientes. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, encontramos que hay 4 seres vivientes, uno con aspecto de hombre, con león, toro y águila, con 6 alas, y estos seres vivientes que usted puede encontrar aquí también son querubines. Ahora,
estos pasajes nos muestran de cómo son los querubines, y es importante que usted pueda ver que a lo largo de la historia el enemigo ha tratado de robar esta imagen y los demonios se han manifestado también de esta manera. Por eso muchos de los dioses, ya sean griegos, mitológicos, se manejan y se manifestaron así como son. Por eso adoran, y los ángeles buscaron a través de la historia la adoración. Y usted puede encontrar, por ejemplo, dentro de los reyes, en el reinado de Persia, a un dios que se llamó Lamassu. Y Lamassu era una especie de querubín con rostro, con animal de león, con forma de cuerpo de león, alas de águila y cabeza de hombre o cabeza de águila. Y justamente, supuestamente, Lamassu era el protector del reino de Persia. Todas estas, así como otros dioses, como los dioses egipcios, Apide, un dios mitológico egipto, y otros dioses, son manifestaciones demoníacas. Y es importante que usted pueda verlo, porque hoy también hay una corriente que está tratando de alguna manera volver a la adoración de los dioses antiguos, dioses mitológicos antiguos. Y nosotros sabemos que lo que el enemigo todo el tiempo busca es ser adorado. ¿Cuántos estamos hasta acá? ¿Cuántos están bendecidos por lo que estamos aprendiendo? Arcángel viene, usted ya aprendimos lo que es ángel, pero viene del prefijo ARK, que significa jefe, príncipe. Ahora, esto lo que está hablando es que es el primero o el príncipe de los ángeles. Por tanto, arcángel viene a ser una especie de jefe, no de príncipe de los ángeles. Ahora, el arcángel que nosotros conocemos, que la palabra no menciona, por ejemplo, es el arcángel Miguel. ¿Cómo se llamaba? Miguel. Y Miguel significa quién es como Dios. Evidentemente, para de alguna manera no contrarrestar aquella idea que tenía Satanás, diciéndose a sí mismo: seré semejante a Dios. Entonces, arcángel evidentemente es el ser creado para que batalle junto con él contra el enemigo. Ahora, la palabra menciona en algunas ocasiones al Miguel Arcángel. Por ejemplo, cuando peleó contra Satanás para que el enemigo quería, dice Judas 1, llevarse el cadáver de Moisés, porque fue llevado al cielo el cadáver de Moisés para que no sea adorado. El arcángel, usted sabe que el arcángel Miguel estuvo en la batalla de los 21 días, porque había un ángel que fue enviado con el mensaje, pero estuvo peleando por 21 días contra un principado que era el principado de Persia. Usted ve cómo ahí se va uniendo los pensamientos y las ideas de cómo es la organización espiritual. Porque todo lo que nosotros vemos y todas las manifestaciones son operaciones diabólicas a través de principados, a través de tronos, a través de dominios y señoríos que el enemigo se organiza, así como también está organizado en el cielo. Entonces, este ángel estuvo peleando, y la palabra dice, cuando el ángel dice no puedo, cuando no pude porque me ha impedido, significa que ese ángel se encontró en un punto donde fue inoperante contra ese principado. Pero dice que la tierra, aunque en el cielo se estaba batallando, en la tierra, ¿qué sucedía? Había alguien que estaba orando. ¿Quién era? Daniel. Entonces, a causa de la oración de Daniel, la guerra se fortaleció, y fue enviado ¿quién? El arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel, junto con este ángel, vencieron ese principado, y tal es así que después de Daniel, justamente el reino de Babilonia empezó a decaer hasta ser totalmente sucumbido. Porque el principio es, cuando es derrotado el principado, todo lo que gobernaba a la larga siempre cae. ¿Cuándo va a decir amén? Gloria al Señor, si usted siente nuestro tiempo. Por eso aquí encontramos principios que son importantes. Ahora vamos juntos rápidamente a leer capítulo 6 de Isaías. Y vamos a ver específicamente entonces qué podemos aprender. Y no vamos a profundizar, simplemente he tocado 2 o 3 puntos principales con respecto a la adoración entonces, aquí en la adoración celestial. Isaías capítulo 6, versículo número 1 dice:
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque soy siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volóse a mí un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y ha quitado la culpa y limpio tu pecado. ¿Cuánto puede decir amén? Usted puede ubicar aquí todo lo que hablamos: el trono de Dios, los serafines alabando y adorando al Señor continuamente en el trono del Señor. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo número 4. Vamos a leer estos 2 pasajes y vamos a cerrar esta parte con la reflexión final para este momento. Apocalipsis entonces capítulo número 4, versículo número 1 en adelante. Ahí vamos a ver de la visión de Juan del cielo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cordalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto de esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios, y delante del trono había un altar de vidrio semejante al cristal. Junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos ¿de qué? De ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban su corona delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí vemos la imagen justamente de la alabanza y la adoración celestial, y en los 2 casos vemos obviamente los serafines, vemos adorando al Señor en el capítulo 6 de Isaías, y aquí vemos a los querubines adorando al Señor. En segundo lugar vemos a los ancianos adorando y entregando sus coronas delante del Señor. Entonces acá vemos todo lo que nosotros habíamos dicho recién. Vemos que hay trono, vemos que hay gobierno, que hay autoridad, pero aquí vamos a referirnos básicamente, simplemente a este principio que es importante para nosotros. Una de las cosas que pasó en el capítulo número 6 es algo bien conocido por todos, que el capítulo 6 comienza diciendo que Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Acá vemos que hubo algo que detonó en la vida de Isaías el hecho de abrir el corazón a una nueva oportunidad del Espíritu en su propia vida. Algunos dicen que Isaías tenía una amplia confianza y sentía obviamente que el rey Usías era un rey que traía gobierno y seguridad a su nación. Y evidentemente el hecho de haber muerto lo había colocado en una situación de angustia y desesperanza. En medio de esa situación, el profeta vio al Señor. Evidentemente el profeta, buscando una respuesta de Dios, se abrieron sus ojos espirituales, como aprendimos hace un rato recién. Por esto es significativo lo que Dios le está mostrando, es que aunque en lo natural pareciera que hay cosas que están fuera de control, Dios sigue sentado en el trono y tiene control de todas las cosas. Este es el principio que el Señor enseñó al profeta Isaías. Gloria al nombre del Señor. Por esto acá hay algo que él ve, no cuestiones, y aunque la imagen parece diferente,
Señor nos va mostrando en diferentes imágenes, bueno, parte de las verdades, para que podamos obviamente enriquecer nuestra vida y salir adelante airoso y aprendamos para nuestra vida espiritual. No significa que las dos visiones son diferentes, no significa que las dos no son lugares diferentes, sino simplemente son revelaciones diferentes de los mismos principios espirituales. ¿Cuántos me van siguiendo hasta acá? Entonces Dios sigue sentado en el trono, la falda cubría todo el templo, y cuando abrió la voz, es decir, las puertas fueron estremecidas. Esto es importante. Ahora, vamos al hecho de la adoración de los ángeles. Cuando estaban los ángeles delante del trono de Dios, cubriéndose sus rostros, ellos adoraban, le decían, Santo, Santo, Santo. Acuérdense que querubín significa, ¿qué se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué significa querubín? Perdón, serafín significa ardiente. ¿Qué significa? Ardiente. Y entendemos que lo que alimenta a los serafines, lo que alimenta a los querubines, a los 24 ancianos adorando al Señor, es el hecho de poder ver y contemplar al Señor. Porque la grandeza de nuestro Dios se nos va manifestando a través de la revelación. El gran yo soy, el que es y el que será, el que se va a ir manifestando en nuestra vida por la eternidad. Un principio que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Hoy conocemos a Dios. Seguramente hoy lo conocemos más que ayer, pero mañana lo conoceremos más que hoy. Y dentro de 100 años, cuando estemos en la eternidad, lo conoceremos más que hoy. Pero dentro de 1000 años lo conoceremos mucho más. Porque nunca se acabará de que se manifieste una esfera y un aspecto de Dios que siempre nos llenará de asombro. Por eso cuando los ángeles están adorando diciendo Santo, 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 están viendo a Dios, están manifestando por la perfección, por la pureza, por la grandeza y lo excelso que es Dios. Por eso hoy podemos y aprendemos, por ejemplo, que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. ¿Cuándo puede decir amén? Cuando nosotros decimos vamos a vivir por la eternidad, está mal dicho, porque el único que vive eternamente es Dios. Eternidad es sin principio de días y sin fin. Nosotros tuvimos un principio de días, no somos eternos, pero sí viviremos para siempre. ¿Cuánto estamos hasta acá? Por eso esto nos lleva de asombro. Y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien no humanamente, que conocemos que todo tiene un comienzo, todo tiene un nacimiento, cómo puede ser que nosotros digamos, ¿cómo es esto que no tiene día ni fin? Esto no lo entiendo, no es tan grande, es tan inmenso que no lo puedo abrazar. Entonces, ¿qué produce en nosotros? No exaltación, no alabanza, adoración, porque Él es tan grande que nuestro entendimiento no lo puede abrazar. ¿Cuánto puede decir amén? Pero vamos un poco también a tal vez no solamente algo tan teológico, doctrinal, a lo nuestro, porque nosotros podemos decir también en nuestra propia experiencia, uno puede decir, bueno, yo soy una buena persona, pero que como Dios, que es amor, que es bondad, que perdona nuestros pecados, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, que nos sacó de la miseria, nos sacó del pozo cenagoso, aunque nosotros le dimos tantas veces la espalda, no merecíamos su amor y su justicia, pero Él sin embargo nos escogió. Esto nos llena de asombro y le damos gloria y honra porque Él ha sido tan grande y tan misericordioso con nosotros. Cuando decimos gloria a Dios. Por esto, cada hecho y cada acto que pasa en la vida no nos derrota, no nos hace volver atrás, no, todo lo contrario, cada hecho y cada batalla en la vida, lo que produce en nosotros es siempre un más grande y una más excelsa manifestación de alabanza para nuestro Dios. Porque podemos decir, gloria al nombre del Señor, porque parecía muerto, pero ahora estoy vivo. No tenía esperanza, pero ahora tengo esperanza. No tenía vida, pero ahora tengo vida. Estaba perdido, pero ahora soy salvado. Gloria al nombre del Señor. Que no tenía identidad, pero ahora tengo identidad. Todo se lo debo a Él, a su grandeza, a su eternidad. Y le alabo porque Él es eterno, poderoso, sabio, digno de alabanza. A Él sea toda la gloria.
revelación en nuestra propia vida. Por eso, cuanto más conocimiento de Dios, más experiencia con Dios, mayor será nuestra alabanza. Por eso, hermano, hermana, yo entiendo claramente que los serafines sean ardientes, porque estaban encendidos. Él veía la grandeza, la superioridad, y esto es lo que pasaba justamente en la vida del profeta Isaías. Se sentía que las cosas estaban fuera de control, que no sabía qué iba a pasar con el mañana, tal vez no sabía qué iba a pasar con su nación, pero apareció el Señor y viendo al Señor sentado en el trono, alto y sublime, dice la propia palabra, y las puertas cubrían su templo, porque el Señor estaba en control de todas las cosas. Por esto, cuanto a mayor revelación de Dios, como los serafines, mayor alabanza saldrá de nuestra boca. Cuando nosotros vemos el problema, cuando la gente ve la enfermedad, acuérdese de ir no a esa ventana que lo lleva a otra dimensión, a la dimensión del Espíritu. Y cuando la gente empieza a abrir su boca con desesperanza, empieza a abrir su boca con angustia y con temor de no saber lo que va a pasar el día de mañana, recuerde ir a la palabra, recuerde ir a través del Espíritu para que lo pase lo mismo que le pasó justamente a Juan en el capítulo número 4. Estaba yo en el Espíritu y vi una puerta abierta. Alguien tiene que ver una puerta abierta, hermano, hermana, en medio del problema. Alguien tiene que ver alguna puerta abierta en medio de la enfermedad. Esos somos los hijos del Señor. Y podemos, hermano, hermana, no hay nada que te robe la alabanza. Puedes tener problemas financieros, puedes tener lucha, puedes pasar por enfermedad. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no vamos a tener temor alguno, porque el Señor está con nosotros. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al Señor. Por eso, cuando usted pase por un problema, no diga este problema es para el final, este problema es para ver lucha, este problema es para que no sea muerto. No diga para sí mismo, este problema es para que se manifieste la gloria de Dios en nuestra propia vida. Por esto aquí podemos, y yo creo que nosotros podemos ver y tomar este ejemplo de aquellos que están delante del trono. Y la pregunta está para nosotros: ¿delante de quién vamos a estar en medio del problema? ¿Delante de quién nos vamos a presentar delante de la angustia? Sigamos el ejemplo de esos ángeles, de esos querubines, que cuando tienen que nosotros no estamos en esa situación, obviamente, pero como hombres también podemos presentarnos delante del Rey. Y podemos presentar y ver su grandeza, y podemos alabarle aún en medio de las circunstancias. Ahí dice la propia palabra en el libro de los Hebreos, capítulo número 4, por eso nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe por qué usted se puede acercar al trono de la gracia? Y terminamos con esto: por Cristo. ¿Por qué podemos presentarnos delante del trono? ¿Por medio de quién? De Cristo, el que nos redimió, el que nos amó. Y dice la propia palabra que usted y yo entramos por los méritos de Cristo. ¿Por medio de quién? Por los méritos de Cristo. Y a veces esta enseñanza de los méritos de Cristo está como un poco incompleta. Pero cuando dice la propia palabra que usted y yo entramos por los méritos de Cristo, no significa no solamente perdón. Los méritos es parte del perdón para nuestra vida. Y ya con esto nosotros tuviésemos demasiado para darle gracias a Dios. Porque estábamos llenos de pecados, llenos de errores, no como dice la propia palabra, le dimos la espalda, pero con todo Él nos amó y nos perdonó. Somos redimidos por la sangre de Cristo, como dice Isaías también, aunque nuestro pecado era rojo carmesí, y hacer como qué cosa, la blanca lana. Entonces, ¿cómo ya Dios nos ve por Cristo para entrar no delante de su presencia? ¿Cómo nos ve en Cristo? ¿Nos ve culpables o perdonados? Perdonados, pero no solamente esto. Cuando habla de méritos, está hablando de un principio que tiene que ver con el hecho de cómo nos presentamos. Usted se presenta en el cielo no como derrotado, usted se presenta como vencedor, porque por medio de Cristo somos más que vencedores. Entonces, ¿qué significa el hecho de los méritos de Cristo? Los méritos de Cristo significa que hay dos cosas que se aplicaron a favor de nuestra vida. Una de las cosas que se aplicó en nuestra vida, primeramente, es el perdón y la redención. ¿Cuántos me van siguiendo? Ya Cristo no nos ve culpables. Pero segundo, se aplica los méritos. Esta palabra es bien específica y es directa. Está diciendo que las victorias de Cristo, los méritos gloriosos de sus obras,
de su poder, de su salvación, no de su santidad, de su vida recta, de su bondad, se aplican en nosotros. Entonces ya Dios no solamente te ve perdonado, sino que te ve como un vencedor, porque todos los méritos, todas las jucardas, todos los galardones han sido puestos sobre tu vida para que entres al cielo en victoria. Y podemos declarar que usted va a tener victoria hoy, mañana y siempre, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de Él. ¿Cuánto puede decir amén? Por eso cuando usted entra al cielo, cuando busca del Señor, sepa que las puertas del cielo no van a estar cerradas. Mientras que usted esté con Cristo, usted tiene puerta abierta al cielo de parte del Señor. ¿Qué le parece si las puertas abiertas?